Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos con ustedes, como todos los jueves, a esta hora de la tarde, en su programa de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya. Y bueno, indiscutiblemente que ustedes ya la están viendo en pantalla. Como siempre, tenemos invitados muy especiales, pero hoy es más especial de todos los especiales. Ahorita ya la presentamos oficialmente, pero como todos los programas, permítame darle la bienvenida a mi querido amigo, hermano, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos Hernández. Hermano. Gracias, Cornelio, como siempre, un gusto estar con ustedes, contigo, con Alfredo, con Liz. Bienvenida, magistrada. Gracias. Es un honor también, así lo entiendo y lo asumo, estar con ustedes. Gracias. Conversar. Y bueno, de la misma manera, le doy la bienvenida a mi querido amigo, maestro de periodismo, hermano, el titular de la revista Mujeres. Shaike, ¿verdad, hermano? Sí, Mujeres Líderes. De repente se me va el asunto. 24 años en el espacio no solamente estatal, sino nacional, con todos sus haberes y desaveres, pero ahí se mantiene aún como prensa escrita, que ahora en estos tiempos ya muchos han desaparecido, pero ahí se mantiene. Hermano. Gracias, y pues realmente es un honor volver a tenerla en este espacio. Gracias. ¿No? Una característica común en esta alianza de medios, Regeneración Pluralidad, editorial corporativo de medios de comunicación con presencia internacional y Mujeres Shaike, es no regatearle méritos a nadie, incluso con aquellos que no coincidimos, ¿no? Entonces es muy satisfactorio que nuevamente esté con nosotros, en esta ocasión con la participación de Liz Bravo. Y antes que nada, pues quiero recordar quién es la magistrada, ¿no? Hoy magistrada federal, Berenice Ramírez Jiménez. Un dato curricular sumamente trascendente. La primera presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, después de 200 años, sí. 2 siglos de monopolio de los hombres, de los varones. Y segundo, para su egoteca, la presidenta más joven de los tribunales de justicia en el país. Sí. Fíjense qué detalle tan importante, lo que confirma que las mujeres en general y de manera particular las mujeres oaxaqueñas están llamadas a jugar un papel protagónico, hoy más que nunca. Es el caso de Liz, es el caso de usted. Gracias. Lo que nos da mucho gusto. Hay retos muy importantes en materia judicial hoy en día. De justicia. Desde el ámbito federal ahora como magistrada del primer tribunal administrativo, el 13º circuito, ¿no? Todo hay un galimatías. ¿Cómo se desarrolla ya en la práctica cotidiana la aplicación de la reforma judicial tan controvertida, tan inentendida? Claro. Pues, antes que le dé la respuesta a la magistrada, permítame porque se me adelantó Alfredo, tenía yo que presentar a una extraordinaria comunicadora, ella desde hace muchos años y indiscutiblemente, como decimos, bueno, no es que la deje yo al último, siempre protocolariamente y socialmente las mujeres son primero, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí en esta mesa, pues bueno, tenemos la presencia de, lo vuelvo a repetir, una extraordinaria comunicadora como es Lisbeth Bravo. Así es de que, bienvenida Lisbeth, ella la pueden escuchar todos los días a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la madrugada. No sabe usted, como decimos en México, porque afortunadamente seguimos llegando a 8 países de Sudamérica, Estados Unidos y Europa,
Pero no sabe usted la briguita que se lleva todos los días, para estar a las 6 de la mañana en esa cabina de Estéreo 1. Debe despertar a las 4 de la mañana. En la cual le envío un saludo a mi querido y gran amigo y hermano, que iniciamos desde hace muchísimos años en una cabina, a Pedro Luis Ceballos. Así es que, Liz, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, don Raúl, Merlín, don Alfredo. Es un gusto estar con ustedes. Y por supuesto, hoy estoy muy contenta de estar con la magistrada Berenice, porque aparte la conozco desde hace muchos años, fue maestra en la Universidad de Derecho, entonces es un gusto poder compartir ahora con ella este espacio. Y aparte de ver a mujeres en puestos de liderazgo, y porque si llega una, llegamos todas. Entonces, para mí es un gusto poder compartir con usted. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Ahora sí, su servidor va a desaparecerse de la imagen porque tengo algunas cuestiones que checar de producción, pero este es tu programa, Berenice. Gracias. Yo tengo el gran honor de poder contar con la deferencia de su amistad desde hace un tiempo. He tenido el honor de tenerla en la cabina y en la casa de ustedes cuando estoy aquí en la ciudad de Oaxaca. Y ya no digo más porque luego estoy insistiéndole, pero luego me hace el feo, pero aquí está. Yo no. Muchas gracias. Magistrada, el programa es tuyo y mis compañeros contigo. Gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación, ¿no? Digo, por cuestiones de agenda, a veces yo quisiera compartir mucho, pero se complica un poquito, claro. Hay mucho trabajo, tenemos dobles turnos, terceros turnos, entonces, pero agradezco infinitamente la invitación y sobre todo venir a platicar entre amigos, entre mujeres, entre hombres y poder a lo mejor explicar algunas cosas que no se pueden explicar, claro. ¿No? O que no se entienden en lenguaje ordinario, común, vulgar, digo vulgar en vulgo de la gente, ¿no? Claro. Entonces, pues hay muchos temas de interés que creo que son importantes. Agradezco la referencia de ser la primera mujer electa en 200 años, que se dice fácil, pero qué tanto tuvo que pasar en un tribunal o en el Poder Judicial del Estado para llegar, ¿no? Claro. Cuánto pasé siendo presidenta también, eso es importante, porque quizás se ve la imagen, pero no se ve el trabajo realizado y de muchos colaboradores, no solo mío, sino de muchos colaboradores que estuvieron ahí. Y pues también el trabajo de ser madre, de ser hija, de ser esposa y los roles que vamos teniendo, ¿no? A lo largo de este caminar, ¿no? También es muy importante decir que pues efectivamente fui la presidenta más joven y que eso también marcó algo sumamente importante porque pues es romper, ¿no? Romper con estereotipos, romper con estándares y romper con los techos de cristal. El famoso, ¿no? Techo de cristal. El famoso techo de cristal y que también decirlo, o sea, se habla de una sororidad entre mujeres, se habla de unirse entre mujeres, pero eso existe en la teoría, pero en la práctica es totalmente distinto, o sea, y siempre lo he dicho, la teoría es distinta, la práctica es otra, ¿no? Y la sororidad debe de partir no solamente en los puntos de dirección o en los espacios de dirección, la sororidad nace desde tu casa, o sea, desde la vecina, desde que llevas al niño y a lo mejor no te da tiempo recogerlo, y oye, vecina, échame la mano, ¿no? Solidaridad. Exacto, es el unirse para que una mujer llegue a un cargo, llegue a una meta, a un objetivo. Realizarse como persona. Pues bueno, ¿qué se vive ahora con la reforma judicial, ¿no? Entendamos que hace un año estábamos, creo que ya en campaña, ¿no? Era la primera y es la primera elección, y como elección que se vivió, pues se vieron muchas cosas nuevas. ¿Qué se vivió nuevo? Por ejemplo, que el futuro magistrado juez solicitaba un voto, antes no se hacía, ¿no? El ver campañas publicitarias, digámoslo así, ¿no? Campañas donde se podía ver qué decíamos para una nueva justicia, qué propuestas, qué planteamientos, ¿no? Digo, todos llevamos, quizás algunos tenían más miedo a las cámaras que otros, quizás algunos les tocó no hacer videos, quizás solamente cuestiones pues gráficas, pero enfrentarse a un nuevo episodio, a una nueva realidad y sobre todo esta cercanía que debe de haber con el pueblo, ¿no?
Pero aparte no olvidarte de esto, olvidarte de que ya que llegaste, es mantenerte y hablar con esta cercanía en general, ¿no? Entonces, muchos, la verdad, es que tenían el miedo, ¿no? De acercarse a los periodistas, de ser, pues que les pregunten, de hacer algunas respuestas, de hacer videos, de hablar en público. Entonces, fue algo realmente novedoso. Yo creo que también fue algo que marcó y marcará siempre la historia de este país, ¿no? Hoy en día hablamos a veces en órganos, por ejemplo, en mi órgano jurisdiccional estamos 2 de elección y un magistrado que ya venía de carrera judicial. Así están todos los órganos en el país. Con la reciente reforma, pues en el 2028 habrá nuevas elecciones y los que no se habían ido, pues irán a elecciones. Entonces, pero van a ser totalmente distintas, claro, ¿no? Los parámetros son otros. Si recordamos, la anterior era la propuesta de cada uno de los poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy no, hoy se habla que solamente va a ser una propuesta. Se habla de que va a haber exámenes, se hablan de otras cuestiones distintas a como se venía la anterior. Incluso de un perfil ya más profesional. Exacto. Pues yo no diría que fuera no profesional el anterior. Digo, todos existen con capacidad. O con mayor pero a lo experiencia. mejor con mayor experiencia. Exacto. En materia jurisdiccional, sí, ¿no? Entonces va a ser totalmente distinto. Sí. Se espera en el 2028 candidaturas con nuevos perfiles, sí, una sola propuesta, porque la realidad es que había muchos números, ¿no? O sea, yo puedo decir que cuando tú ibas a alguna casa o a alguna universidad, lo primero que te decían es cómo voy a votar, porque era algo nuevo. Sí, sí, pero aparte, pues estábamos por números, o sea, cada quien estaba identificado por un número, por un color en la boleta. Además. Pero imagínense aprenderse cuántos números, ¿no? O sea, una boleta, cuántos, creo que no recuerdo si eran 20 y tantos números los que tenías que poner. Entonces, una persona no se va a memorizar tantos números. Entonces, y a lo mejor los primeros, pero puedo apostar que a lo mejor alguien hasta dijo, pues me gusta tal número, pero no vio a la persona, no la conoció. Entonces, los números, pues fue algo muy complicado, ¿no? O sea, el aprenderse el número, el ir a votar también, era una cosa totalmente distinta. ¿Se logró? Sí, se logró. Estamos varios por elección, pero debe de ser más dinámico, con otra cuestión. Y yo creo que también ayudarán mucho los perfiles y que solo sea un solo candidato a lo mejor que pudiera, ¿no? Ahora, aunado a eso también tenemos que tomar en cuenta que no solamente van a ser elecciones para magistrados o jueces federales, sino también en el ámbito local también van a haber elecciones para magistrados y jueces locales. Entonces, eso, sumado a todo lo que tenemos, ¿cuántos números se imaginan? Bien. Entonces, todo tiene que cambiar. Claro. Digo, esto es, ¿no?, perfeccionarse. No es que, yo no digo como que se hayan equivocado, sino que el tiempo, ¿no?, dará cómo debe de hacerse, o por eso vino la reforma, para mejorar o tener las áreas de oportunidad y mejorar los perfiles, ¿no? Claro. Entonces, eso es en cuestión. Ahora, en cuestión de temas de mujeres, es algo también muy novedoso, y aquí está Liz que nos puede auxiliar un poquito en estos temas de género. Hoy en día vivimos una era de la transformación, una era de tiempo de mujeres, pero ¿qué pudo haber pasado antes, ¿no? O sea, ¿qué tanto se batalló y qué tanto luchamos? Y no solamente lo digo por nosotras, ¿no?, sino lo digo por la gente que viene atrás de nosotras, ¿no? Sí, nuestras madres, nuestras abuelas. Sí, o sea, no es solamente una batalla de ahorita, o sea, es un proceso que se dio desde hace muchos, muchos años. Histórico. Y que nosotros estamos poniendo nuestro granito, pero que también, o sea, falta mucho por trabajar. Claro. O sea, no es que ahorita lo hemos logrado todo, no, nos falta mucho por trabajar, nos falta mucho por educar principalmente, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, que creo que también es complicado y que a veces nosotros decimos que generamos en nuestras propias casas a los machitos, ¿no? En general. Porque a veces, digo, traemos una cuestión ancestral de
algo muy común, ¿no? Pues los hombres no lavan o los hombres no cocinan. No, perdón, pero pues si tienes un hijo vamos a hacerlo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, tienes que ayudarles. Igual en la crianza, ¿no? Las mujeres, yo lo veo en general porque tengo una hija, todas las mujeres cuando les hacen un regalo de Navidad, ¿no? Reyes, el Niño Dios, ¿qué le regalan? Lo primero que le regalan a una niña, ¿qué es? Una muñeca, ¿no? Trastecitos para cocinar. A ver, ¿y no podemos hacer lo mismo con los hombres? ¿No? O sea, los hombres solo carritos, solo otro tipo de juguetes. ¿Por qué no les podemos regalar un equipo para ser la mejor científica? O a lo mejor una guitarra, o a lo mejor, no sé, o sea, es la cuestión de la idiosincrasia que tenemos. O sea, nosotros estamos fomentando a lo mejor. No porque sea malo, yo no digo que sea malo, sino tenemos que cambiar el chip con las nuevas generaciones. Que las mujeres no solamente estamos dadas para la crianza o para estar en casa, sino tenemos muchas capacidades. No significa que las mujeres que estén en casa no tengan capacidades. Por supuesto que las tienen y yo las admiro y de verdad que digo, wow, el simple hecho de estar en casa es un trabajo que nunca se acaba. No hay mayor y mejor administradora que las amas de casa. Claro, y fíjate que en las resoluciones lo hemos dicho. O sea, en nuestras resoluciones decimos a veces, a ver, las mujeres tienen un doble rol y debe de contar, como lo ves. No, que a lo mejor económicamente no pueden dar una aportación porque no salen fuera de casa a trabajar, pero es una aportación que si le hacemos el cálculo en cuánto saldría, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de mejorar, creo que es tiempo de cambiar esas cuestiones y que podemos empezar desde casa. Y sumar para en unos años, ¿no? A lo mejor esto que se está diciendo como novedoso ya sea algo normal, ¿no? Y sin limitar y sin hacer menos el trabajo de los hombres. Yo la verdad digo, los hombres son los mejores amigos, ¿no? O sea, porque te apoyan, están contigo al lado, o sea, son extraordinarios y sin ellos no se hubiese podido llegar a lo que estamos. ¿Tenemos que mejorar? Sí, tenemos que mejorar. Y tenemos que hacer una reeducación, sobre todo en cuestión de pues, las maternidades, ¿no? Las cuestiones de plena igualdad. Sí, de lo que se reconocimiento busca, a los derechos de las mujeres. y lo que se busca es no que las mujeres sean más, que también se ha llevado claro, a la parte, al extremo, ¿no? Malentendido, ¿no? No, yo creo que buscamos la igualdad. Sí. Con la igualdad estamos satisfechos, claro. Felices y contentos todos. Porque tampoco los hombres son nuestros enemigos, de ninguna manera, al contrario, deben ser nuestros principales aliados para que ambos lleguemos al mismo lugar y tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo salario, y se rompa este llamado techo de cristal. Sí. Y ambos seamos más felices. Claro. Hermano, No, que aquí escuchando, porque realmente es toda una teoría lo que sí, por supuesto, está planteando, en la cual evidentemente coincidimos. Yo creo que yo no diría que es el tiempo de la mujer en términos exclusivos, pero sí creo que la participación femenina en estos tiempos ha cambiado en muchos sentidos para bien. Para bien porque la mujer tiene grandes dotes de aportación a la sociedad, a la familia, a lo profesional, con su experiencia, con sus experiencias y sobre todo un rasgo que es muy distintivo de las mujeres, que es la honestidad en todos los sentidos, personal, la congruencia, sí, evidentemente. La sensibilidad. Entonces, pues de entrada, nuestra felicitación porque había habido oportunidad de saludarla desde su elección. La última vez creo que platicamos cuando todavía estaba al frente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que me acuerdo que ese día yo le hice algún comentario te adelantaste. Premonitorio. Premonitorio. Bueno, ahí va. Digo, eso depende de usted si quiere lanzarse tomar la decisión en el año que entra o en 2 años o 3, pero bueno, ese es otro tema. En ese mismo contexto, magistrada, ¿cómo asume usted todas estas funciones nuevas en relación con lo que es el Poder Judicial del Estado? Es decir, ¿qué diferencias hay? Si es que las hay, ¿qué coincidencias hay? Si es que las hay, y sobre todo,
¿cuáles serían sus planes a futuro en materia de justicia? Pues bueno, al llegar al Poder Judicial Federal, yo ya había estado en el Poder Judicial Federal, yo entré a la Defensoría Pública Federal por medio de un examen de oposición, porque recuerdo que toqué varias puertas y yo no tenía un familiar en el Poder Judicial Federal, ¿no? ¿Qué suele suceder? Era la gran familia del Poder Judicial, entonces toqué puertas y yo me acuerdo mucho que me dijeron, no hay espacio, aquí no tenemos espacio. Dije, pues es que no quiero trabajar, yo solo quiero presentarme para ayudar y practicar. No, pues es que no hay espacio, vengo otro día. Y yo me acuerdo mucho también que estaba en ese entonces Vicente Fox en la presidencia. Y él había dicho en un discurso que los jóvenes estábamos, ¿no? Éramos el centro y no sé qué. Entonces yo me armé de valor y le escribí una carta. Y me acuerdo que le dije, oye, pues, ¿dónde está esto que dijo? Y pues no nos dan oportunidad, no estoy pidiendo un trabajo, estoy pidiendo solamente un área para poder ayudar y aprender. Y recuerdo que me contestaron la carta, y recuerdo que me llevaron a la corte, y recuerdo que en la corte me contestaron que sí, que debía de haber la oportunidad y que pues me acercara a los órganos jurisdiccionales para poder, ¿no? Al final, bueno, ya no se hizo, pero después de pedir un espacio, tiempo después en la universidad, se abre la convocatoria, pegan la convocatoria y traíamos un grupo como de estudio y uno de los compañeritos me dijo, ¿cuánto a que no quedas? Y yo, no, ¿cómo de que no? Sí voy a quedar. Dice, pues aviéntate tú y me aviento yo. ¿A cuál de las dos? A ver, ¿quién? Dije, va. Él nos inscribió, yo me inscribí, fue pues una etapa bonita porque era un concurso de selección y pues quedé en la selección no la hacían aquí, sino la hacían en México. Claro. Entonces me hablan cierto día y me dice, preséntese, ¿no? Estaba yo por terminar la licenciatura y fue la oportunidad para ingresar al Poder Judicial Federal. Estuve ahí 4 años y después, pues, era mi vecina, ¿no? Hoy en día ahí está una cafetería. Yo decía, algún día tengo que estar en ese edificio, algún día voy a estar, algún día. Y se me hizo realidad. Con esa emoción de los sueños se cumplen y también en el Poder Judicial del Estado, que yo decía, algún día también tengo que estar ahí, algún día, y se logró. Pues me fui al Poder Judicial Federal con elección y hemos hecho cosas súper interesantes. Súper interesantes porque a mí los temas que me llenan de emoción, que le apasionan, es pues, los grupos vulnerables, ¿no? Niñas, niños, personas con discapacidad, mujeres. Claro. Y pues teniendo toda esta cuestión, hemos hecho, por ejemplo, hace unas semanas sacamos una sentencia de lectura fácil de un chico, bueno, el señor, por cuestiones del destino, no le habían notificado que tenía que hacerse la prueba de paternidad. Entonces lo declaran el papá, ¿no? Porque no se hizo la prueba. Entonces él dice, oigan, pues nunca me notificaron, ¿no? Existen criterios de la Corte que pues al no ir se tenía... En rebeldía. Entonces dijimos, a ver, no, o sea, aquí hay que ponderar el derecho. ¿Qué derecho es primero? ¿El de la verdad biológica que tiene que saber el niño quién es realmente su papá u otro derecho? Y entonces dije, la verdad es que dije, vamos a plantearla así, que tiene que hacerse el examen, la prueba. Bueno, para esto ya tiene 6 años, creo, de eso, ¿no? Está dando pensión y todo lo demás. Eran una serie de estudios y dijimos, tiene que venir el niño a hacerse el estudio. El niño ya, pues un jovencito de 12 años, yo creo, que se haga el estudio para saber realmente quién es el papá y las consecuencias jurídicas que lleva. Entonces, y le hicimos una sentencia de lectura fácil porque dije, él tiene que saber por qué tiene que regresar a hacerse el estudio si él ya se lo había hecho, ¿no? Y le hicimos una sentencia de lectura fácil, en una hoja, la planteamos y yo se la di a leer a mi hija que tiene más o menos la edad y le dije, a ver, si tú la entiendes, la va a entender él. Claro. Me dijo, pero explícamela. Y me la explicó y dije, bien, eso es. Y le pusimos. Así que muchos temas que tenemos hoy en día, pues son temas que me apasionan y que podemos ayudar a muchas personas. Y se han humanizado. Perdón que interrumpa. ¿No? ¿Y si era el papá? Todavía no sabemos, ¿no? Está en todavía proceso, no sabemos porque se tiene que llevar... No, porque ese es muy interesante. Sí, pues va a ser muy interesante. Pero como esos temas tenemos muchos temas que pueden ayudar, ¿no? Aparte también en el Poder Judicial del Estado implementamos la primera sentencia de lectura fácil en audio. O sea, nunca habían hecho una sentencia de lectura fácil en audio. Fue la primera, incluso hasta hicieron dibujitos animados en el tribunal.
Entonces, hemos implementado muchas cosas que nos pueden ayudar a la vida práctica, sobre todo centros de lectura fácil, nuevos criterios que podamos impulsar con los niños, niñas, personas con discapacidad. Entonces, creo que hay mucho por hacer. También nos han tocado órdenes de protección, que quiero decirles que el juzgado de aquí a nivel local es el primer juzgado que se creó en la administración para dictar órdenes de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia. Y ese juzgado ha sido referente a nivel nacional. De hecho, por ejemplo, en Baja California Sur se lo llevaron y ya van a plantear otros 3. En el Estado de México están cambiando su legislación para implementarla. Y en otras partes del país lo están implementando. Y ese juzgado creo que no se le ha ido, no han otorgado ni un solo amparo. Entonces, como esto, pues estuvieron muchos proyectos y están dándole seguimiento, le estamos dando, pues, digámoslo así, en esta idea de poder ayudar a las mujeres, ¿no? Hay mucho por hacer, falta mucho, pero creo que es importante que cada quien en su trinchera ponga su granito de arena, ¿no? Y pues bueno, yo pongo mi granito de arena, estamos implementando nuevas cosas también, sobre todo pues resoluciones novedosas, ¿no? No tan grandes, resoluciones cortas, con un lenguaje sencillo, claro. Ágiles, precisas. Sí. Sobre todo en el tiempo, ¿no? Porque luego a veces hay sentencias que se tardan años en salir. ¿Ese tema también lo están viendo? También lo estamos viendo. Quiero decirle que traíamos un rezago como de 1,600 asuntos cuando llegamos, o sea, hay mucho, pero implementamos, antes se sesionaban 12 asuntos a la semana, hoy estamos sesionando 16 asuntos a la semana cada ponencia. Entonces, estamos implementando de manera más ágil, ¿no? Para que todo salga más rápido, pues no tanto formalismo a lo mejor, no tanto, si lo podemos ver, pues a ver, hagámoslo, ¿no? Y que la gente siente esta cercanía también, o sea, a un año hemos recibido a muchas personas, o sea, muchos decían, es que pensé que no me iba usted a recibir, no, claro, aquí yo lo recibo, a ver, lo escucho, ¿no? A ver, dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Mucha gente va que lo escucha, oiga, es que mi asunto no sale, o es que, oiga, es mi asunto, aquí pasó esto, los escuchamos, los atendemos, o sea, es una cuestión más cercana, más viva, incluso por redes sociales, mucha gente me escribe de manera personal y me dice, ¿me puede usted atender? No llevamos ningún asunto con usted, pero necesito que me escuche, quiero que me oriente. ¿Cómo no? Con todo gusto le espero, le escucho, ¿no? Entonces, esta parte de la cercanía, esta parte de humanizar, de sentirse cerca, ¿no? Claro. Anteriormente yo creo que, y en general, pues los magistrados no recibían a las personas, no había cierto parte. elitismo, diríamos, para decirlo muy claro, con tranquilidad. Creo que tú tenías algo que cuestionar, inquietudes, platicar. Mucho. Tengo muchas preguntas. Y es un tema del que está hablando precisamente, que es el tema de las mujeres, el tema de género. De entrada, preguntarle cuáles han sido los retos que ha tenido usted como mujer, como primera presidenta del tribunal en Oaxaca. ¿Cuáles han sido sus retos? Porque la realidad es que cuando nosotros como mujeres llegamos a un cargo público, nos cuestionan muchas cosas. Nos cuestionan, lamentablemente, no nuestra capacidad académica, no nuestra capacidad profesional, sino que se nos juzga por muchas cosas. Y es este llamado techo de cristal que queremos romper nosotras como mujeres. Entonces quiero saber cuáles han sido sus retos, cuál ha sido su experiencia y qué le recomendaría a las mujeres que quieren llegar, que queremos llegar, que quieren estar en espacios públicos, porque desgraciadamente es a veces ir contra marea. También quiero preguntarle sobre el tema de la justicia en Oaxaca. Y también, desgraciadamente, tenemos diferentes puntos en el estado con alerta de género. ¿Y qué se está haciendo en materia de impartición de justicia para las mujeres, en pro de las mujeres? Porque, desgraciadamente, el tema de la violencia de género, de los feminicidios, del tema de las violencias hacia las niñas, es muy preocupante. ¿Y qué se está haciendo? Porque ya no puede haber impunidad actualmente, y también se tiene que lanzar un mensaje de que si hay violencia, hay sanción. Claro, sí. Pues bueno, primero los retos, ¿no? Claro. Son retos sumamente complicados y difíciles, ¿no? Entendamos que
es romper un paradigma y la cuestión patriarcal, ¿no? Totalmente. Efectivamente, a las mujeres se nos juzga más, ¿no? Se nos pregunta más, se nos cuestiona más, y cuando cometemos errores como seres humanos, como cualquier ser humano, que tenemos de repente, ¿no?, errores por ser seres humanos, pues se nos señala más y se nos dice, no, o sea, ¿no? Digo, yo lo viví en la presidencia. Se les lincha. Sí. Se pone más o sea, el dedo en la llaga, ¿no? Y todavía se le pone alcoholito y todavía más limoncito y todo. Sí. Y creo que también se juzga porque es como seguramente porque es mamá, porque es esposa, porque tiene que cumplir otros roles, no está poniendo atención a su trabajo. Sí, normalmente, y aparte yo creo que siempre nos tachan de menos capacidad, ¿no? O sea, no lo puede hacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo puede hacer? Yo siempre dije que somos capaces de hacer todo, solo que de manera distinta, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo de un garrafón de agua. Si yo quiero subirlo a la plataforma para, pues a lo mejor no necesito, yo sola no puedo, ¿no? Porque necesito a lo mejor aventurarme y echarle fuerza más y ponerla así como, no sé, o ayudarme con alguien más, pero lo voy a lograr. Entonces, en la vida práctica así pasa. Entonces, los retos primero era romper la cuestión y también de la juventud, ¿no? Anteriormente estábamos acostumbrados que los magistrados eran personas pues ya con una experiencia muy grande, o estamos hablando de personas de 60 años o más, ¿no? Entonces, ver a una joven presidir de 44 años, presidir y romper, pues eso era todo cuestionable, ¿no? Por supuesto. Porque haces esto y cómo y porque yo me acuerdo muchísimo de cuando empezamos a hacer el juzgado para dictar órdenes de protección, el especializado. Lo planteamos y yo me acuerdo mucho de alguien que me dijo, estás loca, ¿cómo se te ocurre algo así? Vas a romper con lo legal, o sea, todo el mundo te va a tachar. Yo dije, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Echando a perder a veces se aprende, ¿no? O sea, en general. Y no es echando a perder, sino realmente necesitamos ver las áreas de oportunidad y qué podemos aportar. No todo es un perder, sino es un ganar-ganar. Por supuesto. Pues vamos con todo. Se logró. Sí. Y ese juzgado de órdenes de protección, pues ha sido histórico, ¿no? Entonces, es uno de los principales retos es romper con el estereotipo de que las mujeres no somos capaces. Segundo reto, que a todo podemos darle una solución. Tercer reto, que no necesitamos ser juzgadas por lo que no se hizo bien, sino mejor ser y sumar de lo que se hizo bien y cuál es el área de oportunidad. Y el cuarto reto, la cuestión de maternidad, la cuestión de estar en tu casa y tener tiempo, no está peleada con la cuestión o la función pública. Al contrario, debes ser una persona mucho más sensible, humana y empática con los demás. Claro. Eso que estás diciendo a mí me gusta. Sí, claro. Porque precisamente uno de los grandes temas que están en el debate por siempre, no digo actual, sino en general, es precisamente el tema de la agresividad, de la soberbia, ¿no? Sí. Incluso se dice del nepotismo, en fin, esos temas que lastiman y que de verdad ofenden a la sociedad. Lo que usted está comentando es fundamental. Sí, entonces tienes que tener tiempo para todo y debe de haber tiempo para todo, ¿no? Yo, por ejemplo, los fines de semana, la semana pasada, el viernes antepasado vino la ministra Estela Ríos y al tribunal no ofrecimos entre todos los colaboradores, todos nos juntamos que querían saludar a la ministra y al maestro Alberto Gallegos, que está en el órgano de administración jurisdiccional, oaxaqueño también, y dijimos, pues vamos a ofrecer tejate, ¿no? Pues la señora del tejate, ¿no? Yo le compro a la señora del tejate todos los domingos y voy y compro mi carne, o sea, todo lo común. Somos gentes normales, comunes, corrientes, más corrientes que comunes, ¿no? O sea, que tenemos una vida aparte de lo jurisdiccional y que, pues, hacemos todo lo normal, ¿no? Y entonces me dice ella muy,
Marchanta, ¿cómo está? Y tú se voltean así, es un marchanta. Yo sí, es mi marchanta. Ay, gracias, marchanta. O sea, son Hasta el cosas, lenguaje, ¿no? Son cosas que vivimos normal. Cierto, es cierto. Y que nos da esa sensibilidad, esta cuestión de poder decir, pues sabemos lo que sufre el compañerito de al lado, el ciudadano, y esto es así. Porque preponderantemente el humanismo debería ser una función específica de quien administra o que tiene poder. Así es. Una alta carga, ¿no? Debe de ser. No, por supuesto, ¿No? el ser humanista. La Lo que principal usted está comentando característica, precisamente, ¿no? Es decir, el que la marchanta lleve a una ministra es un gusto y un honor. Claro, No, claro. no Un demerita detalle en de nada. atención, No demerita en nada. Sí, no. de respeto, además. Respeto, no, estaba, le ofreció su, Claro. no, Y o sea, además, Y le la gustó, por bebida, cierto. y le fascinó. Ah, bueno, porque y una bebida de los dioses. Ancestral, ¿no? Por única de supuesto. Oaxaca. Ah, no, claro, por supuesto. No, y le explicaron. Y, Ah, no, no, o sea, todo es el ritual, todo el ritual, digo, es algo muy claro, común. de gran significado. Efectivamente. Ahora, la otra pregunta que tú me dijiste, a ver, sí sabemos que existen en distintas comunidades la parte de la alerta de género. Claro, y vamos a lo mismo, tenemos patrones que debemos de romper. Claro. Existen en comunidades donde las mujeres no pueden participar ni en la asamblea, Así es. donde no tienen voz y voto, Sí. donde no pueden ni pararse a la agencia municipal, o sea, tenemos que romper esos paradigmas. Hoy en día, no digo que sea más fácil, es complicado, Sí. pero poco a poco es ganar, Se avanza. ganar, se va avanzando, ¿no? Hay patrones que se pueden, pues, digo, muchas personas y nos han tocado temas, digo, hace poco en las redes sociales sonó mucho esta cuestión del director de Pemex, donde decía uno, quizás relacionamos que las cuestiones de violencia de género solo se viven en los estratos más bajos. No. Por supuesto que no, y No. nos ha tocado conocer asuntos en los que en el lugar donde menos te imaginas Así es. existe violencia. Y con quien jamás lo pensaríamos. Claro, y también, ¿por qué no decirlo? Existe violencia contra hombres, eso es claro, Por supuesto. ¿no? Pero que no se sabe mucho. ¿Por qué? Porque es el miedo, es el tabú de, Así es. a ver, cómo yo como hombre, o sea, Voy a aceptar que sufro voy a violencia, aceptar claro. que sufro Que violencia, soy víctima. Así es. voy a ir a la gente del Ministerio Público y se van a burlar de mí. Por ¿Cómo es supuesto. posible que yo pueda estar sufriendo violencia? Así Y es. existe violencia. Reales. De casos verdad. reales. Y hoy en día alguien me decía, pero es que hoy le dan la protección a la mujer. Por supuesto, hoy ya no estamos en duda. Así Hoy es. decimos, si me pegó, sí le creemos, sí te pegó. Claro, y esto es una gran garantía de las órdenes de protección. Así es. A ver, si tú me estás diciendo que te está pegando y que no sé qué, y lo vamos a sacar del lugar donde viven, ok, pero si él llega y me dice, oiga, no, momento, yo no le he pegado porque, a ver, ¿dónde están las pruebas? Esas órdenes son revertibles. Entonces es una gran ventaja. Claro. No tengo que ir a la fiscalía donde a lo mejor un proceso enorme de mucho tiempo. Prolongado. Aquí son prestas, rapidísima, en 2 horas. Vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo posible? O sea, entender que ahorita vivimos una situación de violencia que desde siempre se había llevado. Claro. O sea, eso es cierto. Claro. Solamente que la gran diferencia es que ahora Se ha ya se puede visibilizado. visibilizar. Claro. Y que no es solamente, porque todo el mundo lo relaciona a una violencia física, ¿no? De que te peguen. No, hay muchos tipos de No, violencias. Y una violencia puede llevarse desde la Intelectual. escuela, Claro. o sea, mediática, o sea, hay muchos tipos de violencia y que debemos de trabajar desde las escuelas las cuestiones de violencia y que no se le ha dado la importancia, Así es. porque desde las escuelas se vive violencia, o sea, desde el chiquitín que empieza a burlarse por esto, desde la chiquita que a lo mejor te golpea. Y yo siempre lo he dicho, todas las mujeres en alguna etapa de nuestras vidas hemos sufrido violencia. No precisamente con algún compañero, no precisamente con la pareja, porque siempre mi esposo me regaña y me dice, oye, todo el mundo va a pensar que estoy... Le digo, no, o sea, yo recuerdo en la escuela, y hace poco me reuní con mis compañeras de generación, y me decían, yo recuerdo que una de mis compañeras me pellizcaba, Sí, y era es violencia, ¿no? Es real. O sea, pero no tenía un nombre, sino era, es que me caes mal, ¿no? O es que... O no le decíamos bullying como ahora. Y también hemos normalizado estos micromachismos como corres como niña, gritas como niña, y le damos esta carga negativa y Así de es. vulnerabilidad y que ser niña es malo. Y que de ser menosprecio, mujer, ¿no? exactamente, que ser mujer es malo y que por eso lo haces como mujer o lo haces como niña y son como
estos micromachismos que incluso desde la casa se viene fomentando, normalizando, y el lenguaje es muy poderoso. El lenguaje, yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y son 2 hombres y una mujer. Y el otro día uno de ellos empezó a llorar y mi hija empezó a decir, oye, pero ¿por qué estás llorando? No debes de llorar, los hombres no lloran, ¿no? No, pues bueno, como están así potencializados, Claro. él le dijo, a ver, soy hombre, pero eso no significa que yo pueda expresar lo que siento. Pues sí. Así que lo puedo expresar. Dije, oh, y eso es un micromachismo, porque y empiezan toda una letanía. Y dije, Dios mío, estamos creando buenos hombres, ¿no? Claro. Entonces, y de repente llegan y sus comentarios son, en la escuela pasa esto, pasa lo otro. A ver, no debe de ser, porque tienen sus derechos. O sea, los niños ya están cambiando esta visión de decir somos iguales, tenemos los mismos derechos. Y pues eso tiene que ser, ¿no? Claro. Eso debe, y creo que debemos de generar políticas públicas dentro del gobierno, tanto en el Poder Judicial Federal, tanto en el Poder Judicial Local, para poder ayudarnos entre todos y poder, pues, quitar estos grados, ¿no? de violencias, pero también podemos generar algunos programas dentro de nosotros mismos, Claro. ¿no? Por ejemplo, teníamos el programa de las stickers naranjas, ¿no? Que ayudan mucho, ¿no? Y que podemos hacer comunidad dentro de nuestra comunidad. Desde el simple hecho de que a veces se acerca una mujer y, oye, es que sufre una violencia, a ver, ¿y cómo es tu violencia? No, oye, ¿hacemos esto? A ver, te ayudo, podemos hacer esto. El simple acompañamiento. Exacto. El poder decir qué hacer, ¿no? A ver, no estás sola, vamos al Ministerio Público, o vamos a asesorarnos. Claro. Los círculos, Claro. los círculos de poder. Y quiero decir que a veces es muy complicado aceptar que es una violencia, porque la minimizas o la tapas. La justificas, ¿no? O también muchas veces pasa que las víctimas se sienten culpables o el victimario las hace sentir culpables de que ejerce violencia porque los provocan, porque algo hace la víctima que los altera, y por eso es que son culpables de que ellas reciban violencia. Entonces, ese tipo de cosas, y es muy importante las redes de apoyo para las personas que están sufriendo violencia. Sí, y sobre todo darse cuenta de la violencia, ¿no? A lo mejor ya te diste cuenta, pero ¿cómo sales de la violencia? O sea, de ese círculo, ¿cómo puedes salir? Claro. Y a veces la violencia económica nos lleva a todo esto, porque luego dicen, pero ¿quién va a ayudar a mis hijos? Se me adelantó con la pregunta. Un aspecto poco observado es precisamente esa violencia. Violencia psicológica reflejada Violencia económica. En la violencia económica. Y que después es violencia vicaria. Sí, que va cambiando, y pues se ve reflejado, ¿no? Lo que nosotros vemos mucho también en las cuestiones familiares es esta parte que los niños a veces son los rehenes, ¿no? por supuesto. De una relación, y que yo siempre digo, las parejas pueden cambiar, ¿no? Porque sea uno mejor, uno peor, una mujer, como sea, pero los hijos, la relación de paternidad y relación de maternidad jamás van a concluir. Entonces, entender que ellos tienen derechos y que tienen que convivir con el papá, la mamá, y por eso también nosotros hicimos dentro del Poder Judicial 18 centros, ¿no? De convivencia que nunca había. Y esta necesidad que deben de haber y tener niños, niñas con papá, con mamá, y entender que no son rehenes, ni son dueños, ¿no? Sino simplemente ellos necesitan cariño de ambas partes, y a lo mejor hay que darlos de manera distinta. Sí, no sujetos de presión y chantaje, ¿no? Ni de violencia también. Ni de violencia, porque Claro. también es la violencia. Yo les digo, bueno, o sea, alguien a veces tiene que ceder, no en su totalidad, pero alguien tiene que ceder y entender también que es un niño, ¿no? Es un niño. Y que lo más sagrado a lo mejor para todos los papás son nuestros hijos. Entonces hay que tener el punto medio y ser tolerante, ser paciente y llegar a un punto en el que los dos tengan a los niños. Excelente. Pues indiscutiblemente que escuchar a la magistrada Berenice es verdaderamente, a lo mejor no es la palabra, pero yo le pongo sensacional. Ay, gracias. Y ella lo sabe, ¿eh? Las veces que he tenido la oportunidad de platicar con ella, verdaderamente que es, yo en un principio se lo dije, al momento de llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y lo dije públicamente, y lo mencioné como varias veces en mi noticiero en la Ciudad de México, en el que decía yo, caray, hasta que se va a ver justicia, ¿no? Y luego
los programas que implementaste programas muy interesantes, muy importantes, que no se habían visto dentro del ámbito de la justicia. Y me acuerdo que en una ocasión le pregunté, bueno, ¿y a qué horas descansas? ¿No? ¿Y a qué horas? Pero bueno, platicar con ella no nos basta este programa, nos llevaríamos muchísimos programas más, porque hablar de la justicia y sobre todo en este país y más en esta entidad tiene muchos saberes. Así es de que, magistrada, pues aquí está la mesa. Gracias. Cuando lo desees, con mucho gusto. Gracias, ¿sí? agradezco. Y nada más me haces caso, no me haces caso. Ahí en el Facebook, en los mensajes, ¿no? Sí, diario le doy guerra, pero bueno. Y pues aquí está. Así es de que muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Sí, es verdaderamente muy especial este programa. Recuerda que tiene un detalle, y lo digo públicamente, y lo comentaré y ustedes lo escucharán en el noticiero de mañana en la Ciudad de México. Me gustó mucho la participación de esta extraordinaria comunicadora, de Lisbeth Bravo, porque a veces dicen que entre mujeres se dicen varias cosas, ¿no? Claro. Y fueron temas verdaderamente interesantes, ¿no? Lisbeth, felicidades por ello, ¿no? Y perdón, pero tiene que haber sororidad. Siempre yo apuesto por la sororidad, pese que el sistema patriarcal dice que entre mujeres no podemos estar juntas, que no podemos mujeres juntas, no difuntas. Exactamente. No, y sobre todo en este país. Claro. ¿No? Sobre todo en este país, porque, no, hombre, a veces me he enterado de algunas cosas que ya lo contaremos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante lo que dice Liz, precisamente la sororidad, que cuánta falta hace, pero bueno, sí. ya lo platicaremos. El ser hermanas. ¿No? Ya lo platicaremos. Así que, pues bueno, como todos los jueves a esta hora de la tarde, aquí estamos entre amigos periodistas, entre cuadros de doble raya, y quisiéramos seguir charlando más con la magistrada Berenice, pero bueno, ya tendremos oportunidad en otra ocasión de continuar platicando con ella, que es verdaderamente un agasajo escucharla. Y yo le agradezco a mi querido hermano, amigo, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos Hernández, el habernos también permitido este espacio de su tiempo. Hermanito. Hombre, por favor, es un honor. Felicidades, magistrada. Gracias. Gracias por la invitación. Y de la misma manera, pues bueno, a mi querido amigo, hermano maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, el titular de Mujeres Shaique. Hermanito. Pues a través de ustedes ratificamos nuestro compromiso de seguirles apoyando. Gracias. ¿No? En todos sentidos. Y desearles lo mejor de la vida, ¿no? Que continúen los éxitos en su vida personal, familiar, profesional. Gracias. Necesitamos que abran brecha a las demás mujeres. Claro. Claro. Y de la misma manera, mi agradecimiento de todo corazón, y lo seguiré diciendo 50,000 millones de veces. Mi agradecimiento a nuestra extraordinaria comunicadora, ¿sí? A Lisbeth Bravo. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto compartir esta mesa de debate, de diálogo y de aprendizaje con amigos. Y por supuesto, ahorita pues muy contenta de compartirlo con la magistrada Berenice, que también le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo. Y antes de que su servidor les diga nos vemos y hasta pronto, en todos nuestros programas siempre le pedimos un mensaje a nuestros invitados especiales, sobre todo cuando tenemos invitadas especialísimas. Gracias. Gracias. Magistrada, la cámara y el micrófono es suyo. Pues bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que me dicen y pues que me hicieron, y que además podemos contribuir de manera sensible, humana, a nuestro país, a esta nuestra Oaxaca y a esta nuestra tierra, ¿no? Y que pues nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto, nunca es tarde para decir no se puede, sino sigamos el ejemplo de la selección mexicana que el domingo va a volver a jugar. Sí. Sí. Pero no diría yo eso, sino diría yo, claro que se puede. Por supuesto. ¿No? Claro que se puede en cualquier parte, y en cualquier estado, y en cualquier momento, y en cualquier minuto, ¿no? El sí, cambiémoslo por un sí se puede. Y me gustaría mucho, como lema de campaña no está mal. Y me gustaría mucho, Berenice, que le enfatices a las mujeres que nos están viendo de que sí hay justicia y que sí hay que hablar y hay que alzar la voz cuando es necesario
sobre todo en la situación de la violencia contra las mujeres? Por favor, Berenice. Es importante, primero, identificar que tienen o viven un círculo de violencia. Como lo dije y lo vuelvo a repetir, todas las mujeres podemos vivir una cuestión de violencia. No están solas, de verdad. Chequen a una amiga, una vecina, y acérquense y formen círculos. Quizás ella, por supuesto que te va a entender, pero lo más importante es sentirse acompañada, ¿no? A lo mejor que alguien te escuche y digas, ¿de verdad que sí? Vamos. Entender que a veces los procesos son lentos, pero que el resultado es bueno y que hoy en día estamos viviendo tiempos quizás más visibles, donde la violencia es cualquier tipo de violencia, y que hoy en día el Estado también está haciendo caso de estas violencias, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y que lo más importante, identifiquen si viven una violencia, el paso número 1. Paso número 2, que puedes salir, sin miedo, ¿no? Que puedes salir, no solamente denuncia, sino acércate a lo mejor a un juzgado para dictar una orden de protección y no tengas miedo, ¿no? Habla, rompe el silencio, no estás sola, y que lo más importante es sentirse cuidado, protegido, y que seamos sororas, ¿no? Sí. Con la vecina en estos casos de violencia. No estás sola, rompe con la violencia. El primer paso ya lo diste, la identificación. Los demás pasos van a ser más fáciles. Y apoyarnos entre nosotras, no hay más, ¿no? Quizás ahorita la vecina sufre de algún tipo de violencia, pero nada nos puede decir que nosotros no podamos sufrir. No estás sola y acércate. También los hombres pueden apoyar, porque también pueden apoyar, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Pues ahí tienen ustedes, escúchenla de verdad, háganle caso, ¿sí? Porque sobre todo en este país, y verdaderamente las cosas están. Pero bueno, así es que aquí estamos, como siempre y como continuamos desde hace varios años atrás, y todos los que nos permita el gran arquitecto del universo continuar estos 3 medios de comunicación para todos ustedes: regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres Shaique y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México Internacional, Radio Superación y nuestros enlaces en estos 8 países de Sudamérica, en Estados Unidos a nuestro amigo Memo Cárdenas, allí en Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio, en Chicago, Illinois, allá en nuestra oficina de Radionet, con nuestro amigo Ramón Arévalos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.